Buenos días mis queridos estudiantes, les saluda su Miss Raquel y el día de hoy vamos a trabajar la actividad. Leemos sobre las consecuencias de nuestras decisiones. El propósito de nuestra sesión es, hoy vamos a leer una historieta para conocer y reflexionar sobre las consecuencias de la toma de decisiones y cómo afecta la convivencia familiar. Y esto lo vamos a trabajar en el área de comunicación. Antes de la lectura, observa el texto que leerás, mira sus imágenes, lee el título con ayuda de un familiar y luego responde a las preguntas con ayuda. Observen ahí el texto que van a leer. El título nos dice: nuestras decisiones tienen consecuencias. Ahí ven las imágenes, ¿no?, de lo que ustedes van a leer. Vemos a un niño ahí recién levantándose, ¿no?, de dormir. Ahí también vemos a la mamá que está un poco enojada, le está reclamando algo, ¿no? Después se está conversando con él. O sea, estamos viendo que nos da a entender las imágenes del texto que van a leer. Luego, con ayuda de un familiar, van a contestar a la siguiente pregunta: ¿de qué crees que tratará el texto? Ahí ustedes van a poner de acuerdo a la imagen del texto, ¿no? Por ejemplo, trata de un niño que recién se levanta y su mamá está enojada porque recién se levanta. Ustedes van a poner de acuerdo a lo que observan. ¿Qué tipo de texto será? A ver, ¿ustedes han visto este tipo de texto? Entonces, eso vamos a realizar el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de texto será? ¿Será un cuento? ¿Será una narración? ¿Será una canción? ¿Será una historieta? Vamos a saber el día de hoy qué tipo de texto van a leer. Entonces, el tipo de texto que ustedes van a leer es una historieta. Esta historieta está organizada con una secuencia de viñetas que cuentan una historia mediante imágenes y textos breves que aparecen encerrados en globo. Ustedes observan ahí un ejemplo de una historieta donde tiene sus partes. Por ejemplo, Cuida tu medio ambiente es el título de la historieta. Las partes de la viñeta son donde están las imágenes, que pueden ser cuadrados, ¿no?, o rectángulos. Esas son las viñetas donde van las imágenes. El globo es el texto, el diálogo que hay entre los personajes de la historia. Y las imágenes son los personajes que se encuentran en esta historia, en la viñeta, ¿no? Entonces ahí pueden observar las partes de una historieta. Ahora sí, vamos a empezar a leer el texto teniendo en cuenta los pasos. Si necesitas ayuda, lee con ayuda de un familiar. Entonces, primero vamos a leer el título de la historieta. Nuestras decisiones tienen consecuencia. Miren que las viñetas están encerrados en cuadrados y cada viñeta tiene un número. Tiene el número 1, el número 2 y el número 3. Quiere decir que tiene una secuencia. Y también el texto está englobado en un globo. Y ese globo tiene textos cortos donde hay un diálogo entre los personajes. Entonces vamos a leer la historieta donde dice: por la mañana, hoy me quedaré más tiempo en la cama y luego veré dibujos. Al mediodía, Camilo, ¿estás en la cama? Cuando te quedarás hasta tarde en cama. Ya no tienes tiempo de hacer tus tareas y eso me molesta.
por la noche, ¿qué te parece si nos organizamos mejor? Hagamos un horario. Sí, mamá, tienes razón. Entonces hemos leído la historieta. ¿De quién trata la historia? ¿De quién? De Camilo, ¿no? De Camilo. ¿Qué pasó con Camilo? Bueno, Camilo se quedó más tarde en la cama, ¿no? Y él dijo, bueno, me quedo más tarde en la cama y luego veré dibujo. Pero ¿qué sucedió al mediodía? Su mamá lo fue a ver y se quedó con la sorpresa que él todavía estaba en la cama. Y pues a ella eso le causó una molestia, porque cuando él se queda más tarde, no en cama, él tiene pues la forma de que ya no hace tareas, ya no hace sus actividades que él debe de hacer. Por la noche ya su mamá que le dice, ¿no? Que mejor deben de organizarse haciendo un horario. Y para Camilo eso le pareció muy bien, ¿no? Le pareció muy bien. Entonces son las decisiones que se toman o que se dan y estas tienen consecuencias. Acuérdense que el día de ayer leímos la historia también de Hugo, ¿no? Y Carlota, en la cual ellos dos también tomaron malas decisiones, porque cuando sus padres les daban alimentos saludables, ellos optaban por comer golosinas y frituras, y esas consecuencias que ellos tomaron pues no fueron buenas, sino fueron malas, porque tuvieron sobrepeso y también tuvieron caries en las muelitas. Igual acá con Camilo. Camilo también está tomando decisiones buenas o malas. Malas, ¿no? Porque al quedarse más tarde en cama y no cumplir con sus actividades que él tiene que hacer, pues trae como consecuencia el malestar de su mamita, ¿no? Entonces seguimos avanzando con la lectura. Luego de haber leído el texto con ayuda de un familiar, vamos a responder las siguientes preguntas. Ustedes, puede la mamita leerles las preguntas y ustedes contestar en forma oral la respuesta. Y luego lo pueden colorear la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? De la toma de decisiones, de nuestras decisiones tienen consecuencias o de la convivencia familiar. ¿Qué hemos leído? Sobre nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Lo de Camilo, las consecuencias que trajo de quedarse más tarde durmiendo, ¿no? Entonces, de nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Qué hizo Camilo? Se quedó más tiempo en la cama y ver dibujos, no fue al colegio o no hizo las tareas. Bueno, pues lo que hizo Camilo es que se quedó más tiempo en la cama y ver dibujos, ¿no? ¿Cómo se puso su mamá? Se alegró, se enojó, se molestó. ¿Cómo se puso? Se molestó, ¿no? Se molestó por la actitud que tuvo Camilo. Ahora ustedes, según el texto, ¿por qué se molestó la mamá de Camilo? Ahí vamos a poner el por qué. Por ejemplo, la mamá de Camilo se molestó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Camilo se quedó más tarde en cama y ya no realizó sus actividades como hacer las tareas, ¿no? Eso es lo que pasó. Por eso se molestó su mamá de Camilo. Entonces ahí, con ayuda de mamita, vamos a poner el por qué. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata principalmente? ¿Trata de las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Trata de un niño dormilón? ¿O trata de una mamá que se molestó? ¿De qué creen ustedes? Muy bien, trata de las consecuencias de nuestras decisiones. Ya se acuerdan ustedes que hemos dicho que nuestras decisiones pueden traer consecuencias buenas como consecuencias malas, ¿no? Y la última pregunta, ¿para qué fue escrito el texto? ¿Para qué escribió este personaje este texto? Para contarnos una historia de Camilo, para
para cantarnos una canción o para conocer la vida de Camilo. Bueno, conocer la vida de Camilo tampoco, ¿no? Porque no sabemos cuándo nació, cuándo fue su cumpleaños, o sea, toda su vida no sabemos. Que nos contaron una canción tampoco. Y la única que puede ser es para contarnos una historia de Camilo, sobre cómo toma él sus decisiones, ¿no? Entonces, una vez que hayamos respondido las preguntas del texto, con ayuda de un familiar, vas a agarrar tus letras móviles y vas a, en tus letras móviles, formar la palabra del nombre del personaje del texto leído. ¿Cuál es el nombre del personaje del texto? Camilo. Una vez que lo tienes ya en tus letras móviles, lo vas a copiar en tu cuaderno de comunicación, la palabra Camilo. Ya, la palabra Camilo, para seguir avanzando en la lectoescritura de los nombres que estamos conociendo de los personajes del texto. Ya terminando con la actividad, vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo a través de los criterios, nuestras metas, ¿no? Leí el texto con apoyo de un familiar e identifiqué información para explicar de qué trata. O sea, lo que ustedes han leído es una historieta. Van a leer de nuevo el texto con apoyo de un familiar y van a identificar la información para explicar de qué trata, ¿no? Después di mi opinión sobre sus causas y consecuencias del texto leído. Acuérdense que hay una causa y una consecuencia, ¿no? ¿Por qué la mamá de Camilo se molestó? Y esa molestia es la causa, y la consecuencia ¿cuál fue? ¿No? Entonces vamos también a identificar la causa y consecuencia del texto leído. Esta semana estamos viendo todo sobre nuestras decisiones para una buena convivencia familiar, ¿no? Si tomamos buenas decisiones, nuestras consecuencias van a ser buenas. Pero si tomamos malas consecuencias, pues nos van a traer pues problemas, ¿no? Y eso no lo queremos. Entonces, ahora sí que hemos terminado de leer el texto en el área de comunicación. Van a tomarle fotito a su trabajo y me lo van a enviar. Y el día de mañana ya nos encontramos para la tercera clase, ya del día miércoles por el Meet. Cuídense mucho. Chao, chao.